Los científicos, seres imprescindibles para el desarrollo del conocimiento y de las polémicas. Hoy vamos a charlar aquí en el Centro Atómico con Karen Holberg, que es, además de doctora en física, por ejemplo, chelista, tenista y reina de belleza. Bertrand Russell era matemático, pero además escribía. Y filósofo, y pensador, y un pacifista que hacía manifestaciones y hacía sentadas también por la paz mundial. ¿Y por qué lo tenés en tu oficina? Porque junto con Albert Einstein son una de las personas que más admiro, porque ellos son los que han luchado y han abogado por una ciencia para el desarrollo social y por la paz. Que dio una base a una organización que hoy es vigente, ¿no? Sí. Ellos escribieron un manifiesto que se llama el Manifiesto de Russell y Einstein en el 55. Y ese manifiesto lo que era un llamado a todos los científicos del mundo para que presten atención a sus desarrollos y que hagan ciencia por la paz y por el desarrollo de la humanidad. Y después de ese manifiesto, entonces hubo una reacción por parte de los científicos más prestigiosos de la época y se empezaron a reunir en unas conferencias que ahora se llaman conferencias Pugwash. Eso es el nombre un poco complicado, pero es el nombre de la ciudad donde se hizo la primera reunión en Canadá. ¿Y se hacen cada cuánto? Las reuniones se hacen cada año, año y medio, las reuniones anuales, pero lo que tiene, estas conferencias ganaron el Premio Nobel de la Paz en 1995. Porque lo que ellos trataban de hacer en esas reuniones era juntar científicos con diplomáticos y con personas de relevancia mundial para discutir temas de interés de la sociedad. Entonces, en esas reuniones lo que se hace es se acerca el razonamiento y la lógica científica a la toma de decisiones. Y son reuniones en las que se discute en forma muy franca, sin representatividades. O sea, la gente que va no representa a su país o a su organización, sino que va con su propia experiencia. Y entonces lo que pasó es que esa organización pudo lograr canales de comunicación no oficiales entre los dos bloques, el soviético y el bloque occidental, y eso ayudó mucho para firmar varios tratados y para mejorar las relaciones de esa época, ¿no? Todo esto nace post Segunda Guerra, post bomba atómica. Sí, exactamente, post bomba atómica. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en el 55 se estaba desarrollando la bomba H, la bomba de hidrógeno, que es 1000 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima o Nagasaki, que son de uranio, de plutonio, y existen esas bombas en la actualidad. O sea, uno tiene que imaginarse que el daño que puede hacer es de una potencia 1000 veces mayor, o sea que realmente es haber creado un Frankenstein con esta bomba. Hay muchas historias de qué le pasó a los científicos que trabajaron en la bomba atómica. ¿Qué pensás vos? ¿Que primó el orgullo del invento o la culpa del crimen? Bueno, hubo las dos cosas. Hubo un científico que se llama Joe Rothblatt, que es el único científico que estuvo trabajando en el proyecto Manhattan, que es el proyecto de Estados Unidos donde estaban construyendo las bombas. Es el único científico que renunció al proyecto por razones puramente morales y de conciencia. Y él ganó el Premio Nobel de la Paz junto con las conferencias porque fue también uno de los signatarios del manifiesto de Einstein y Russell. ¿Cómo se llamaba este hombre? Joe Rothblatt. Pero dicen que muchos de ellos, a pesar de que ya estaba derrotado Hitler, quisieron seguir con la bomba, ¿no? Quisieron ver su experimento. Sí, eso de hecho pasó. Las bombas que fueron tiradas sobre Nagasaki y Hiroshima fueron el 45, el 6 de agosto, el lunes. 6 de agosto se cumple. Igual el programa sale en otro momento, pero bueno, se está por cumplir en el momento de grabar. 6 y 9 de agosto. El 6 y 9 de agosto. Y ya hay muchas hipótesis que dicen que ya esas bombas en realidad fueron tiradas cuando la guerra estaba terminada, y no es cierto que se salvaron tantas vidas como dicen los que estaban a favor del lanzamiento, sino que fueron lanzadas para mostrar la superioridad de Estados Unidos. Sobre todo con Rusia, ¿no? Sobre Rusia, exactamente. Claro. Entonces, la Unión Soviética había logrado echar a Hitler de Berlín. Es una cuestión de poder, y bueno, muchos científicos estamos convencidos de que hay que anular las bombas
Si bien nosotros estamos un poco alejados, por suerte Argentina ha firmado todos los tratados, tiene un compromiso muy fuerte en contra del desarrollo de armas nucleares, pero siguen habiendo 20.000 armas nucleares en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos y en Rusia. Y es una amenaza contra la humanidad, porque además la lógica que usan es una lógica militar ya perimida, porque es una lógica de paridad y de proporcionalidad que no tiene ninguna razón de ser cuando uno habla de armas tan letales como las bombas atómicas. Ahora, en las ciudadanías daría la sensación que la idea quedó vieja, ¿no? En la ciudadanía, sí, lo que pasa es que ya no está tan en el tapete, porque hay otros problemas, pero sigue siendo tan importante. Lo que pasa es que en los 70, 80, es cuando realmente había un boom de protestas antinucleares. Ahora ya no es tan así, lamentablemente, porque la amenaza no ha disminuido. La fantasía de que alguien use una bomba parece más lejana hoy. Parece, pero es una percepción. Lo que pasa es que en realidad no es más lejana, porque aumenta, por ejemplo, la probabilidad de que las bombas sean robadas o hechas, bombas sucias se llaman, por terroristas, en que se roban el material fisionable y hacen. Entonces la probabilidad no ha disminuido, es más. Dice que si alguien con conocimientos entra en internet puede armar una bomba, ¿esto es cierto? No es tan así, está en las indicaciones. Lo que pasa es que la parte electrónica es muy complicada, pero sí se puede hacer una bomba sucia y que puede causar no tantas muertes, pero sí, por ejemplo, toda la cuestión de irradiación y de diseminación de material contaminante y radioactivo. Este es un tema donde se articula el vínculo ciencia con la sociedad. Uh-huh. Obviamente hay otros y muchos positivos. Sí. ¿Te llama la atención alguno en particular? Bueno, el tema del cambio climático es otro tema controvertido. Por ejemplo, controvertido para algunos. En realidad la gran mayoría de los científicos está totalmente convencido de que estamos en un proceso de cambio climático, y bueno, en algunas organizaciones se están llegando a algunos acuerdos. Lo que pasa es que es mucho menos lo que se hace de lo que debería hacerse. Entonces eso tiene que ir acompañado por una madurez por parte de la población, de la humanidad y de los que toman decisiones. Karen, todo esto se mezcla con una vida prolífica tuya, porque sos tenista. ¿Tuviste algún título incluso? Sí, yo jugué bastante al tenis desde que era muy chiquita hasta los 16, 17 años y competía. Yo vivía en Jujuy y bueno, ahí había un muy buen grupo de tenis. Y bueno, entrenábamos y jugábamos a los nacionales, también jugué torneos provinciales, fui campeona provincial, bueno, algunas cosas, todo eso desde cuando uno es adolescente, ¿no? 13, 14 años. Y reina de la belleza. Esa es una fiesta hermosa en Jujuy, que es la fiesta nacional de los estudiantes. Y fui reina, te digo el año, en el 80. Podías no decir. Hace bastante, no, está bien. En el 80. O sea que ya hace bastante. Reinas que hubo como Daniela Cardone o Pampita, claro, ¿no? Daniela Cardone me pasó la corona en la Reina Nacional. Es una fiesta muy linda, muy grande, y Daniela Cardone fue mi predecesora y ella me pasó la corona. Y después Pampita fue Reina Nacional algunos años después. ¿Y nunca pensaste en dedicarte a modelaje o una cosa así? No, a mí me gustaba mucho la ciencia, me gusta estudiar, pero en algún momento sí tuve la oportunidad, porque estando en ese ambiente, pero me pareció que tenía más futuro si me dedicaba a la ciencia. No sé si fue una buena decisión, pero seguramente a mí me gusta también el desafío intelectual. Para tus colegas, sin ninguna duda, que fue una buena decisión. ¿En casa, mamá, papá, científicos, no? Sí, mi marido es científico. No, pero también. Antes, en la casa... No, en mi familia, mis padres, nosotros vivíamos en Jujuy, 3 hermanas, yo soy la mayor. Mi padre, trabajaba en minería en Jujuy, y nos fuimos a vivir ahí cuando yo tenía 1 año y medio. Yo nací en Rosario. Pero bueno, no fueron científicos, pero siempre me estimularon y nos estimularon. Es importante el apoyo de la familia. ¿Y tus hermanas? A estudiar. Y mi hermana, la segunda, es médica y ginecóloga en Rosario, y la menor trabaja en una escuela acá en la biblioteca, en Bariloche. En Bariloche. Sí. Y decías que tu marido Ingo también. Mi marido también es científico, él trabaja acá en el Centro Atómico y está trabajando también relacionado con el proyecto OYE, que es el proyecto de medición de rayos cósmicos, que está en Malargüe, y que el Instituto Balseiro está relacionado con ese proyecto y la Comisión de Energía Atómica.
O sea que el ámbito es bien científico. ¿Y los nenes también? Sí, bueno, y nosotros tenemos 2 chicos. Kevin es el mayor, tiene 23 años y está terminando computación científica en Buenos Aires. Y mi hija Tania tiene 20 y está haciendo medicina. Ella está en el 2º año, en la UBA también. Está bien. Y de todo esto el saldo es positivo. Sí, el saldo en cuanto, por ejemplo, me parece que la familia es importantísimo para estimular a los chicos a que estudien, especialmente mujeres, ¿no? Las ciencias duras como la que estamos nosotros hay pocas. Cuando yo entré al Balseiro para estudiar en el 84 éramos primero 4 chicas y terminamos siendo 2. Y el porcentaje es un 8%, un poquito más quizás ahora. Pero hay muy pocas chicas estudiando las ciencias. En física, en la UBA, por ejemplo, es alrededor de un 30% de estudiantes. Ha crecido. Ha crecido un poco y eso en realidad es una cuestión cultural. Pero es tan apasionante la carrera que yo se la recomiendo a cualquier chica y a cualquiera en realidad que quiera. Dirías esto para cualquiera que nos está viendo, vale la pena. Vale la pena. No es que estás aburrida en una biblioteca todo el día. No, vale mucho la pena. Lo que pasa es que en el colegio secundario quizás le falta un poco a los maestros transmitir un poco más la pasión que uno siente por hacer ciencia, en general ciencia, ¿no? En particular en mi caso física. Pero es una forma de arte, una forma creativa. Nosotros tenemos que pensar cómo resolver un problema y la física es muy amplio. Es como, por ejemplo, o en la biología, uno puede ser desde la investigación muy básica hasta la investigación muy aplicada o trabajar en la industria. Ojalá hubiese más industria en Argentina. Yo doy fe, a partir de este programa, la pasión que tienen todos ustedes y el costado artístico que tienen, esto sin ninguna duda, ¿no? Decías investigación básica, ¿es? Sí, acá lo que estoy haciendo yo es investigación básica, que es una caracterización un poco artificial, porque en realidad hay gente que hace investigación básica pero que tiene aplicaciones inmediatas después en la industria. Pero lo que te cuento un poco lo que yo estoy haciendo acá, lo que hacemos acá, porque en realidad la ciencia es una actividad colectiva. Ya no se hace más la ciencia con Galileo Galilei buscando su telescopio, o sea, es cada vez más una actividad colectiva e interdisciplinaria. Entonces lo que estamos haciendo acá con mis colegas, con esto querés decir esto de los genios, locos, hay personalidades, sí, pero en realidad sobresalen los genios, pero se paran en los hombros de todo el resto de otra gente que ha desarrollado un montón de cosas y lo hacen en forma conjunta. Y además hay conceptos que se van madurando no solo en la población, sino en la población entre los científicos. Antes de la llegada del hombre a la luna, yo escuché alguna vez que los soviéticos iban ganando la carrera de la ciencia justamente porque trabajaban en equipo, a diferencia de Estados Unidos, que eran individuos, ¿no? Claro, sí. Y cambia Estados Unidos esa receta. Sí, no conozco muy bien cómo fue después que ellos fueron cambiando, pero seguramente, por ejemplo, con el tema de la nanotecnología o de la nanociencia. Yo hago más nanociencia, nanotecnología, ese término tecnología tiene más connotaciones de aplicación. Nanociencia es más la investigación básica de los temas nano. ¿Qué significa nano? Es una escala de tamaño. Entonces es como mili, ¿no? Mili significa 10 a la menos 3, un milésimo, milímetro, un milésimo de metro. Nanómetro significa 10 a la menos 9, un mil millonésimo de metro, o un millonésimo de un milímetro. O sea que si vos tomás un milímetro de una regla y lo dividís en 1.000.000 de pedacitos, tomás ese pedacito, eso es un nanómetro. Ahora, ¿eso qué es? Eso es ya a escala atómica, a escala molecular. Entonces, los que hacemos investigación en nanociencia, estamos investigando a esa escala. Que no es la escala más chiquita en donde se hace investigación, porque la gente que trabaja en altas energías o en partículas elementales, habrán oído ahora del descubrimiento de la partícula Higgs, en el LHC en Ginebra, eso son distancias mucho más pequeñas, energías mucho más altas. Bueno, Karen, espera que voy a un breve corte. ¿Cómo no? Y después seguimos. Si dijéramos que la distancia, alguna vez leí una nota tuya que hablaba, que después retomamos el tema sobre el machismo en la ciencia, pero en el diario La Nación creo que era, que decía, si la distancia entre la Tierra y la Luna es como una raqueta de tenis,
Para hablar de lo nano, ¿de qué estamos hablando? La analogía que uso como para que, ¿sabes? Lo que es muy importante cuando hacemos ciencia es que, y eso es lo que tienen que aprender los chicos que están en la secundaria también, o los más chiquitos de la primaria, es tratar de entender órdenes de magnitud. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un nanómetro, yo recién lo comparé con 1 milímetro dividido en 1.000.000 de pedacitos. Eso es muy fácil decirlo, pero imaginárselo es muy difícil. Entonces, para imaginarnos cosas, muchas veces acudimos a paralelismos o analogías. Entonces, lo que vos justamente te acordás, es la analogía que yo digo es que un nanómetro es al metro, o sea, la relación entre el nanómetro y el metro es lo mismo en cuanto a proporción que un metro o una raqueta de tenis, porque me gusta el tenis, es lo mismo que la raqueta del tenis a la distancia Tierra-Luna. Entonces, la distancia de Tierra-Luna, uno se lo imagina más o menos muy grande, y toma una raqueta de 1 metro, eso es la proporción de la que estamos hablando. Hablan de proporciones chiquitito. muy chiquitas. ¿Esto se puede ver de alguna manera, no? Sí, se puede ver. Hay microscopios, son nanoscopios, porque la palabra micro también tiene connotaciones. Micro significa 10 a la menos 6, micro es 1 millonésimo. Pero esto sería un nanoscopio. ¿Y nano qué es? Nano es 10 a la menos 9, es 1000 veces más chiquito. Bueno, te voy a marear. Nos vamos a perder. Pero es 1000 millonésimas de metro. Sí. Entonces, estos microscopios para cuestiones nanoscópicas se llaman STM, que significa microscopios de efecto túnel de barrido. Son unos microscopios especiales que usan las propiedades de la mecánica cuántica, que en realidad son las leyes de la naturaleza que gobiernan a ese nivel tan chiquitito. No son las mismas. No son las leyes que gobiernan a los objetos más macroscópicos como tenemos acá. La ley de Newton. Por ejemplo, la gravedad no funciona igual. La gravedad a esa distancia sí funciona igual. La gravedad dejaría de funcionar igual a unas distancias mucho más pequeñas, como la que te dije hace un rato, que ya son distancias a las que no tenemos acceso experimentalmente. Hasta ahora lo que estás diciendo son teorías que, por ejemplo, Maldacena, que acaba de recibir un premio muy importante, está involucrado con esas teorías. Pero es otra rama, es otra área de la ciencia que se llama de altas energías. Entonces, volvamos a nuestro mundo nanoscópico. Una analogía. ¿Qué ley de la naturaleza no se da a nivel nano? A mí me apasiona ese tema, porque ese es el tema de la mecánica cuántica, y ese es justamente el tema que la mayoría de los que estamos en este grupo estamos investigando. Hay algunas propiedades que son totalmente antiintuitivas. Por ejemplo, un electrón es una partícula que ya los chicos ya entienden un poco lo que es desde la secundaria, que es una partícula que transporta la corriente eléctrica. Ese electrón, se pueden hacer experimentos que cuando ese electrón en determinadas condiciones funciona como una onda. Funciona significa que se detecta como si fuese una onda. Por el efecto. Por el efecto que tiene. Y en otras condiciones funciona como si fuese una partícula, una pelotita con masa que se puede calcular la velocidad y el impulso que tiene. Dependiendo del experimento, eso se llama dualidad onda-partícula. Eso es espectacular, porque lo de la partícula más o menos lo tenemos, porque es como imaginarse una pelota de fútbol y son esas leyes. Pero cuando funciona como onda, uno tiene que imaginarse que pueden interferir esas ondas, pueden haber interferencias constructivas, destructivas, se pueden aniquilar. Hay toda una física que viene de la física ondulatoria que el electrón lo tiene. O sea que esa pelotita de fútbol se convierte en un determinado momento en otra cosa. Exactamente. Y luego vuelve a ser pelotita de fútbol. Sí, dependiendo de cómo uno haga el experimento. Otra propiedad se llama el principio de incerteza de Heisenberg. Werner Heisenberg también fue otro científico alemán que tuvo mucho que ver en el desarrollo de la cuántica, y es que no se puede detectar para una partícula su posición y su velocidad simultáneamente. Con una pelota de fútbol nosotros lo podemos hacer, porque con la mecánica newtoniana, que es la de Newton,
nosotros tenemos ecuaciones para describir que si tiramos una pelotita... Sí, todo menos los jueces de línea. Los jueces de línea no lo pueden hacer. Los jueces de línea no responden a cuestiones físicas. Si nosotros tiramos una pelotita, podemos determinar toda la trayectoria, la velocidad y cada punto con mucha precisión. A ese nivel no. Cuando uno va a esas distancias muy pequeñas, eso no lo podemos hacer. Y eso es por las propiedades cuánticas del sistema. ¿Hay una aceptación simbólica? Digamos... no podemos tener un electrón en la mano, no lo podemos ver, lo intuimos. Se puede ver, lo que pasa es que ver ahora, digamos, a esta altura el desarrollo de la civilización y de la ciencia, ver significa medir. Y medir significa, lo podemos ver con estos microscopios. Yo te contaba que con estos microscopios se pueden ver, y eso es una cosa fascinante, los átomos en forma individual. O sea, claro, un átomo, pero no un electrón. Bueno, pero se ve la distribución de los electrones en los materiales, por ejemplo. No se lo ve en forma individual, pero se ve la distribución. En relación a los dibujitos que nosotros tenemos del átomo, ¿no? El electrón, el protón, sí. Las distancias, me decían, son enormes. En realidad no son correspondientes al dibujito que nosotros... No, el dibujito que en realidad también, lo que pasa es que está en todos los logos. Eso está, por ejemplo, en el logo de la CONEA, pero las proporciones no están bien. El núcleo atómico, si el núcleo atómico tuviese el tamaño de una pelota de fútbol, el electrón, adivina dónde estaría. El electrón estaría orbitando por el Yao Yao, a 20 kilómetros. O sea, esas son las distancias, las proporciones que estamos hablando. Eso no se puede dibujar en ningún logo. Entonces, pero eso, ahora volviendo a las imaginaciones, te dice que cualquier material es esencialmente vacío, porque esta mesa está formada por átomos y moléculas orgánicas, porque es madera. Cada uno de los átomos que lo conforman, por ejemplo el carbono, está formado por su núcleo, y muy muy lejos de ese núcleo están los electrones orbitando. ¿Qué hay en el medio? Aire no, porque aire también son moléculas. Entonces no hay nada, es vacío. Karen, ¿te han tratado así de rubia, de frívola y le has sacado a chapear los títulos? No. No, por suerte no, pero bueno, soy capaz de sopapear. Pero sí hablabas del machismo cuando entraste al Balseiro, ¿no? Bueno, es un poco complicado el tema, porque yo creo que sí hay, como te digo, es una cuestión cultural, hay muchas variables que entran. De hecho, hay muy pocas chicas que siguen la carrera a nivel internacional. Pero ahora está cambiando un poquito eso, pero es una cuestión de que, bueno, de que hay una costumbre, que las chicas hagan otras cosas, pero tiene que cambiar. Necesitamos en nuestro país en particular muchísima más gente que se dedique a ciencias y a ingenierías. Que además son bien retribuidos, digamos, son carreras... Sí, que también valen socialmente, ¿no? Está mejorando, por suerte, la sociedad y los políticos están madurando, están empezando a darse cuenta de que es fundamental en la sociedad de conocimiento en la que estamos invertir en ciencia y tecnología, desarrollar. Fíjate Brasil también todo lo que está haciendo. Bueno, y el tema, para no eludir tu pregunta, el tema del machismo, bueno, digamos que después de un cierto tiempo, cuando uno tiene un nombre, una trayectoria, ya eso se diluye y no hay mayores problemas con eso, pero sí por ahí cuesta un poco, es difícil ser la única mujer. Muchas veces en conferencias soy la única o hay otra, entonces uno tiene que acostumbrarse a eso también, pero no lo veo como algo negativo, pero es un desafío y uno tiene que hacer un poco de esfuerzo personal extra al principio, pero bien vale la pena. Hay películas de divulgación que se han puesto de moda, ¿no? Fuera de aire charlábamos de una, ahora se me escapa el nombre. Bueno, hay una película que se me viene a la mente porque justamente tiene que ver con la mecánica cuántica, que se llama ¿Qué diablos sabemos? ¿Qué rigor tienen? Es una película que, por un lado, para empezar siendo positiva, por un lado es una película que muchas amigas mías me han dicho, mirá, es una película, pensé en vos, habla de la mecánica cuántica, habla de los efectos de la ciencia en el sentimiento, en los efectos personales, y cuando la fui a ver tiene muchas cosas que no son rigurosas, pero uno cuando hace divulgación no es totalmente riguroso porque sería inentendible, pero uno tiene que acercarse a la realidad con analogías lo más posible. Pero en esa película lo que hacen es extienden la mecánica cuántica a cuestiones psicológicas, a cuestiones del cuerpo, tomando conclusiones y llevando a la gente a tomar conclusiones que no son ciertas. Entonces,
para ese tipo de cosas necesitamos una sociedad formada, necesitamos una mejor educación para poder tener criterios, no solo para este caso de esta película. Sí, evitar la manipulación. Evitar la manipulación y trabajar con conocimientos, tener un poco más de autoridad y de criterio, ¿no? O sea, como te decía, la sociedad tiene que madurar y seguir los avances científicos. Los científicos se avanzan más rápido porque están para eso. Pero luego la sociedad se van cambiando cosas y se van aceptando. ¿Cómo es el día de un científico? Apretado en el tiempito que nos queda, digamos, ¿estudiás, investigás en dónde? ¿En tu casa, en la calle, en la oficina? Lo que yo hago dos cosas, investigo y soy profesora. Entonces, en casa a la noche trabajo un poquito en el sentido de, hay mucho de mails tenemos que estar en contacto con gente de afuera, mucho. Porque la ciencia es una actividad internacional y es importantísimo estar no ahí, perderte lo que hay en otros lados. Preparo clases, en general las clases se preparan también, las preparo un poco acá, un poco en casa. Trato de no trabajar mucho en casa porque también tengo una vida aparte de... Pero tu marido científico también, ¿charlan de ciencia o no? Sí, charlamos de ciencia, seguro. Y muchas veces o tengo dudas o discutimos, pero no es lo único, o sea, los dos tenemos nuestras actividades. Yo estoy estudiando cello, también cello. Además de tenista, modelo, chelista. Modelo yo no. ¿Qué tocás con cofradía? Con cofradía, espectacular. Vos sabés que hay muchos científicos, muchos físicos que son músicos, y músicos muy buenos. Hay una superposición, ¿no? Como te decía, es una actividad artística, intelectual. ¿Y cómo es la vida? Vengo acá, enseño, acá soy profesora en el Balseiro y tengo mis estudiantes de doctorado y de maestría. Y entonces, también discuto con mis colegas, hay cuestiones organizativas también, no hay que olvidarse de eso. Y me gusta también la relación más política entre ciencia y sociedad, entonces también estoy en contacto con otra gente por eso. Para cerrar esto, ¿algún ídolo hay dentro de la ciencia? ¿Hay así íconos que vos decís, wow, este científico como podía ser Galileo en su momento, digamos? A nivel divulgación, Stephen Hawking, que sabes quién es el científico que está en silla de ruedas con esta enfermedad. Es uno de los íconos. Hay otros también en otras áreas de la ciencia. ¿Y alguno que te haya alentado a vos a emularlo, al verlo, al leerlo, decir yo quiero ser como este? No. Al principio, cuando empecé mi carrera, una de las personas a quien quería seguir era Marie Curie, por ser una mujer que había empezado ya en ese momento, ¿no? Siendo también una mujer sola en un mundo de hombres. Y con todo lo que hizo. Karen Holberg, ¿tu título es? Yo soy doctora en física, me doctoré acá en el Balseiro y soy profesora en el Balseiro. Gracias por venir a Los Científicos.